Ok, ya continuando, seguimos con el número de Reynolds. Em, bueno, aquí para saber numéricamente si un flujo será laminar o turbulento sin tener que adivinar, podemos recurrir al número de Reynolds. Este es un parámetro dimensional que representa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Su fórmula matemática es R igual a P por V por D entre mu, donde la P es la densidad del fluido en kilogramos entre metros cúbicos, la V representa la velocidad media del fluido en metros sobre segundos y la D es el diámetro de la tubería o dimensión característica en metros, sobre mu, que esta es la viscosidad dinámica del fluido. Bueno, aquí los criterios para tuberías cerradas, bueno, un aproximado es cuando es menor a 2300, el flujo es laminar. Cuando es cuando el cuando es menor de 2300 o igual a 4000, aquí es la zona de transición, y cuando es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Esto quiere decir que dominan las fuerzas inerciales. Aquí como ejemplo podemos poner en la industria alimentaria, enfocándonos en la industria alimentaria, que al bombear chocolate derretido, que es muy denso y viscoso, por lo tanto su mu es alto, a baja velocidad el número de Reynolds es bajo, garantizando un flujo laminar. Pero por otro lado, al bombear agua en una red de distribución pública a alta velocidad, el Re supera fácilmente los 10.000, generando un flujo turbulento. Ok. Ay, se me fue. Bueno, esto ya lo mencioné. Y después continuamos con el esfuerzo cortante en fluidos. El esfuerzo cortante es la fuerza por unidad de área aplicada paralelamente a la superficie del fluido. Ocurre debido al rozamiento entre distintas capas de fluido que se mueven a diferentes velocidades o entre la pared de un conducto y el fluido. Cuando un fluido se mueve dentro de un tubo o una superficie, en la pared fija la velocidad del fluido es cero, o sea, es condición de no deslizamiento. Conforme nos alejamos de la pared hacia el centro, la velocidad aumenta. Esta diferencia de velocidades entre capas adyacentes genera un gradiente de velocidad d por v sobre dy y da lugar al esfuerzo cortante. Bueno, aquí también clasifiqué los fluidos newtonianos y no newtonianos, que bueno, más adelante voy a explicar por qué. Bueno, en pocas palabras, los fluidos newtonianos, bueno, más adelante voy a hablar sobre la ley de la viscosidad de Newton, y los fluidos newtonianos cumplen esta ley linealmente. Su viscosidad permanece constante sin importar la velocidad de deformación o la agitación aplicada. Por tanto, por otro lado, los fluidos no newtonianos no siguen esta relación proporcional. Su viscosidad cambia cuando se les aplica una fuerza o agitación. Por ejemplo, en los fluidos no newtonianos tenemos la cápsula, pintura, las mezclas de fécula de maíz con agua o la sangre. Y en los fluidos newtonianos tenemos el agua, el aire, el aceite, el alcohol, etc.
Aquí como ejemplo, pues el agua es un fluido newtoniano sin importar qué tan fuerte o rápido la agites. Su viscosidad sigue siendo la misma. La cápsula es un fluido no newtoniano. Si volteamos la botella nos sale fácil, pero si la sacudes o la golpeamos, su viscosidad disminuye y fluye rápidamente. Bueno, aquí el esfuerzo cortante, bueno, ya mencioné lo del esfuerzo cortante y proseguimos a lo de la ley de la viscosidad de Newton. Este establece que para ciertos fluidos el esfuerzo cortante es directamente proporcional al gradiente de velocidad o tasa de deformación por corte. Ahí, bueno, ya mencioné lo de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Y ok, seguimos con el balance de fuerzas. Balance de fuerzas en el movimiento de fluidos. Ok. Para describir matemáticamente el movimiento de un elemento de fluido, podemos aplicar la segunda ley de Newton. En un fluido en movimiento, las fuerzas principales que actúan sobre un volumen de control son las fuerzas de superficie que actúan sobre las caras del volumen de control, como las fuerzas de presión debido a la compresión del fluido adyacente o las fuerzas viscosas o de fricción debido al esfuerzo cortante entre capas. O también tenemos las fuerzas de cuerpo o de campo, que estas actúan sobre la masa total del fluido sin contacto directo, como la fuerza de gravitación, que es el peso del propio fluido. Sumando estas fuerzas obtenemos la ecuación general del movimiento, conocida en su forma más completa como las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí pues un ejemplo práctico sería el agua subiendo por una tubería vertical hacia un tinaco elevado. La bomba debe aplicar una fuerza suficiente para vencer la fuerza de gravedad, que sería en este caso el peso del agua, y la fuerza de fricción, que en este caso es la viscosidad contra las paredes de la tubería, para lograr que el fluido acelere y suba. Ya por último, tenemos la ecuación de balance de fuerzas y su relación con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no es una fórmula aislada, es una deducción directa de la segunda ley de Newton aplicada a una línea de corriente bajo suposiciones simplificadas específicas. El fluido es incompresible, la densidad es constante. Cuando el fluido no es viscoso, se desprecian las pérdidas por fricción. Cuando el flujo es estacionario, las propiedades no cambian con el tiempo. El análisis se hace a lo largo de una línea de no corriente. Al integrar la ecuación de balance de fuerzas, que es la de Euler, bajo estas condiciones idealizadas, obtenemos el principio de conservación de la energía mecánica por unidad de volumen, donde los términos representan tres formas de energía: P, que es la energía de presión, un medio de la densidad por velocidad al cuadrado, que es la energía cinética por unidad de volumen, y la energía potencial gravitacional por unidad de volumen. La relación fundamental es que Bernoulli demuestra que si un fluido no viscoso gana velocidad, su presión debe disminuir para mantener el balance energético global. Ya como conclusión, para cerrar ya esta presentación, puedo decir que la dinámica de fluidos nos permite modelar y predecir el comportamiento de líquidos y gases en movimiento mediante principios de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. También, algo de lo que aprendí es que pues los regímenes de flujo, ya sea laminar y turbulento,
determinan el patrón del movimiento y se predicen mediante el número de Reynolds. Y pues que, o sea, a mi parecer, este tema me gustó demasiado, que fueron de los ejercicios que más disfruté hacer. Y pues bueno, este sería mi proyecto. Espero que le haya llamado la atención. Y pues listo, terminamos. Gracias.